Hola, empezamos aquí con el tema 2, en el que las fuerzas serán las protagonistas. En el primer tema nos hemos ocupado del movimiento en sí, sin preocuparnos por las causas que lo producen. A esa parte de la física se la llama cinemática. Ahora estudiaremos la dinámica, que es la parte de la física que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. Voy a empezar presentando 3 vídeos cortos de teoría en los que veremos el concepto de fuerza, los tipos de fuerzas más comunes en problemas y las leyes de Newton. El resto de vídeos estarán dedicados a resolver problemas con fuerzas en planos horizontales, en planos inclinados, con poleas, con muelles, con péndulos, etc. Bien, pues empezamos. Y lo hacemos acercándonos al concepto de fuerza. Este es un concepto bastante intuitivo. Todos tenemos claro lo que es ejercer una fuerza sobre un objeto, por ejemplo. En física decimos que las fuerzas son las causantes de principalmente dos efectos. Uno, los cambios de forma. Puedo ejercer una presión sobre un objeto, por ejemplo una lata de refresco vacía, y deformarlo. Las fuerzas son también las causantes, y esto nos interesa más aquí, de los estados de movimiento de los cuerpos. Si ejerzo una fuerza sobre la calculadora que tengo encima de mi mesa, conseguiré que se mueva. La calculadora ha pasado de estar quieta, en reposo, a estar en movimiento. Aquí solo nos interesa el segundo de estos puntos. No nos vamos a preocupar por las deformaciones que producen las fuerzas. Nos interesa solamente cómo las fuerzas afectan al estado de movimiento de un cuerpo. Y como ya dije, la rama de la física que estudia esa relación entre movimiento y fuerzas se llama dinámica. Antes de continuar, quiero que paremos un momento y guardemos en nuestra memoria para siempre estos dos puntos. Primero, acabamos de introducir una nueva magnitud, la fuerza. Debemos preguntarnos antes de nada en qué unidades se mide. Pues bien, la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. En segundo lugar, y todavía más importante si cabe, la fuerza es una magnitud vectorial. Esto es fundamental, tanto que lo que queda de vídeo va a estar dedicado por completo a explicar, principalmente mediante ejemplos, ese carácter vectorial. Empezamos preguntándonos por qué la fuerza es un vector. Pues porque su efecto depende de 3 parámetros: su intensidad, su dirección y su sentido. Con la intensidad o módulo de una fuerza nos referimos a si la fuerza es grande o pequeña. No será lo mismo una fuerza de 5 newtons que una fuerza de 300 newtons. Las fuerzas, además, se aplican en una dirección determinada, es decir, están contenidas en una recta. Y dentro de esa recta pueden apuntar en un sentido o en otro. Vamos a ver esto gráficamente. Tenemos un objeto sobre una superficie y ejercemos sobre él una fuerza en dirección vertical y sentido hacia arriba. Si la fuerza es pequeña, como ocurre en la figura de la izquierda, seguramente no podamos mover el objeto. Si la fuerza es grande, como ocurre en la figura de la derecha, seguramente sí podamos mover el objeto. En este caso, el objeto se moverá en dirección vertical y sentido hacia arriba. Si esa misma fuerza la ejercemos en dirección horizontal, el objeto ya no se moverá como antes, lo hará en dirección horizontal. Si la fuerza tiene sentido hacia la derecha, el objeto se moverá hacia la derecha. Y si la fuerza tiene sentido hacia la izquierda, el objeto se moverá hacia la izquierda. Por lo tanto, en una fuerza no solo necesitamos conocer su magnitud, su módulo, sino también su dirección y su sentido. Esto pone de manifiesto el carácter vectorial. Recordemos brevemente el concepto de vector, que ya introdujimos en el apartado 1.3. Lo representábamos como un segmento orientado, una flecha, que parte del origen de coordenadas y acaba en el punto x0 y sub 0. La recta que contiene el vector es su dirección. El sentido viene determinado por la punta de la flecha, y su módulo será lo que mide. Recordemos también que en el eje X definíamos el vector unitario y en el eje Y el vector unitario j. De esta manera podemos expresar el vector de la figura en función de sus componentes. Tendremos así el vector 4, 3 o también el vector 4i más 3j, o lo que es lo mismo, 4 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y. El módulo del vector lo obteníamos aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo que se forma. De manera que el módulo del vector, que es la hipotenusa del triángulo,
será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que son los catetos del triángulo. En el ejemplo, el módulo del vector será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y eso da un total de 5. Bien, vamos a ver también cómo sumar fuerzas, es decir, cómo sumar vectores. Empezamos con dos fuerzas aplicadas a un objeto que está en el origen de coordenadas. En este caso, las dos fuerzas están dirigidas hacia la parte positiva del eje X. F sub 1 vale 5 newtons y F sub 2 vale 8 newtons. La suma será sencilla. 5i más 8i igual a 13i. De manera que la fuerza resultante será de 13 newtons en el sentido positivo del eje X. 13i. Cuando sobre el objeto aplicamos varias fuerzas, llamamos fuerza resultante a la suma de todas ellas. Este es un concepto muy útil en este tema. Vamos con otro ejemplo. En este caso, F sub 1 está dirigida hacia la parte positiva del eje X y vale 5 newtons. F sub 2 está dirigida hacia la parte negativa del eje X y vale 3 newtons. Pero como está dirigida en sentido negativo, diremos que F sub 2 vale menos 3i. Sumamos F sub 1 y F sub 2, 5i más menos 3i igual a 5 menos 3, es decir, 2i. Pues la fuerza resultante será en este caso de 2 newtons en el sentido positivo del eje X, es decir, 2i. Supongamos ahora que F sub 1 está en el eje X y F sub 2 está en el eje Y, como muestra la figura. La suma será en este caso 4i más 3j. Y ese es el vector resultante. En este caso, tiene componente en el eje X y componente en el eje Y. Y eso se debe a que, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, la resultante no coincide con ninguno de los ejes. Si queremos saber qué mide el vector fuerza, solo tenemos que calcular su módulo. Aplicamos la definición de módulo de un vector y obtenemos que la fuerza resultante es de 5 newtons. Si queremos saber el ángulo que forma con el eje X, aplicamos trigonometría básica. La tangente del ángulo alfa es su cateto opuesto, que aquí mide 3, entre su cateto contiguo, que aquí mide 4. Y con la calculadora, utilizando la inversa de la tangente, obtenemos que alfa vale 36,87 grados. Un último ejemplo. Aplicamos las fuerzas F sub 1 igual a 60i más 20j y F sub 2 igual a menos 40i más 30j. Vamos a calcular la fuerza resultante, su módulo y su dirección. ¿Os atrevéis vosotros? Si es así, parad el vídeo y haced los cálculos y luego lo comprobáis. La fuerza resultante se obtiene sumando las componentes del eje X por un lado y las del eje Y por otro. 60i más menos 40i nos da 20i. 20j más 30j nos da 50j. De manera que la fuerza resultante es 20i más 50j, newtons. El módulo obtenemos como la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 50 al cuadrado. Y eso nos da 53,85 newtons. Y el ángulo lo obtenemos a partir de la tangente de alfa, igual a cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, 50 entre 20. Con la inversa de la tangente obtenemos que alfa es igual a 68,2 grados. Bien, si sumar es importante en este tema, también lo será descomponer fuerzas. Importantísimo. Vamos a ver con un ejemplo en qué consiste la descomposición de una fuerza. Imaginad que nos dan una fuerza F que forma un cierto ángulo alfa con el eje X, tal y como tenéis en la figura. En muchos problemas necesitamos descomponer esa fuerza en una fuerza en el eje X y otra en el eje Y. Eso es lo que muestra la figura de la derecha. La flecha azul, F, la sustituimos por las dos flechas negras, F sub X y F sub X en el eje X y F sub Y en el eje Y. ¿Cómo sabemos lo que valen F sub X y F sub Y? Aplicando trigonometría.
Fijaros en el triángulo en el que está dibujado el ángulo alfa. F, la flecha azul, es su hipotenusa. F sub x es el cateto contiguo de alfa. Fijaros como el dibujo del ángulo alfa toca a F sub x. F sub i será el cateto opuesto. Fijaros como F sub i está enfrente del ángulo alfa. Por eso, al descomponer F sub x es igual a F por el coseno de alfa. Y F sub i es igual a F por el seno de alfa. Quedaros con este dibujo, que es muy importante y tendremos que utilizarlo. El ejemplo más común se da con el peso en los planos inclinados. Esto lo explicaré en detalle en vídeos posteriores, pero quiero que veamos aquí la importancia de la descomposición. Si os fijáis en la figura, el peso apunta hacia abajo, pero el movimiento del cuerpo se dará a lo largo del plano inclinado. Por eso los ejes X e Y están inclinados. Nos interesará en este tipo de problemas descomponer el peso a lo largo de los ejes X e Y que tenéis dibujados. Para ello, dibujo el ángulo alfa, que coincide con el ángulo de inclinación del plano inclinado. En este caso, y a diferencia de la descomposición anterior, P sub i es el cateto contiguo. Fijaros como el ángulo alfa toca a P sub i. Y P sub x será el cateto opuesto. Fijaros como está enfrente de alfa. De ahí que la descomposición sea, en este caso, P sub x igual a P por seno de alfa y P sub i igual a P por coseno de alfa. Bien, pues finalizo poniendo en pantalla las dos descomposiciones que he realizado y que os interesa tener muy presentes a la hora de resolver problemas. En el siguiente vídeo voy a hablaros de las fuerzas más comunes en problemas de dinámica: el peso, la normal, la tensión, la fuerza centrípeta, la fuerza elástica y alguna que otra más. Os espero. Un saludo y hasta pronto.